Tome su Biblia, por favor, prontito. Vaya a Romanos capítulo 1, verso 16. Y de ahí vamos a leer 2 Corintios capítulo 7. Amén. Vaya a Romanos 1, 16. Y ahí vamos a hablar hoy. Y ya yo leo 2 Corintios 7. Puestos de pie en reverencia al Señor y su palabra, por favor. De veras nos da mucho gusto tenerlos aquí. Romanos capítulo 1, verso 16. Cuando usted lo tenga, dígame amén, para dar lectura al mensaje de la palabra del Señor en este día, domingo 20, ¿qué? Wow, ya se fue julio. Ya se fue julio. Ok, dice la palabra del Señor con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti, reconociendo tu soberanía, tu poder, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Padre, oramos en esta mañana para que tu Espíritu Santo haga la obra en cada persona en este lugar, Señor, llevando convicción a sus vidas y haciendo la obra que tú quieres que se haga. Ayúdame a poder solamente hablar lo que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Señor, guárdame, Señor, guarda mi corazón, guarda mi mente, Señor, de exaltarme, sino que sea tu palabra hablando a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por ello. Amén, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Me pregunto dónde fue que la iglesia se cayó, porque era una iglesia avivada, y me pregunto si yo tengo que ver en eso. Amén. Dice mi esposa, cuando fuimos a predicar a Cihuatlán, cayó la presencia del Espíritu Santo muy fuerte. Me dice, me da gusto ver al viejo Héctor Rodríguez, pero la iglesia era avivada, la iglesia estaba sintiendo la presencia y no se quedaban quietos ahí. Y como que una iglesia a veces quieta, como que quieta toda la situación y el ambiente. Estamos orando para que esta iglesia vuelva otra vez a su normalidad, porque la iglesia no debe estar callada ni quieta, amén. Debe estar avivada y contenta y gozosa. Hoy queremos hablarles acerca del tema, y este tema, créanme lo que me costó mucho traerlo, porque tenía algo más que iba a compartir. Y el tema es arrepentimiento o remordimiento. Y yo ya he hablado de estos temas, nada más que Dios está trayendo nueva revelación de la palabra, nueva luz, nuevo entendimiento. Y sí quiero compartir con ustedes hoy bajo este tema de arrepentimiento o remordimiento. Amén. Ese es el tema, arrepentimiento o remordimiento. Leímos en Romanos 1:16 la defensa que el apóstol Pablo hizo a los romanos, porque muchos de los seguidores de Jesús en Roma que se habían convertido, se estaban volviendo atrás, estaban renunciando al evangelio, se estaban avergonzando del evangelio. Muchos de los cristianos que se habían convertido en Roma a consecuencia de la predicación del evangelio estaban yéndose tras sus propios deseos, estaban yéndose tras los ídolos. Otros escondían el hecho de que eran cristianos, no querían que los miraran públicamente en su devoción. Algunos ya no iban al templo, algunos ya no iban a la sinagoga porque tenían temor de que las personas los vieran y se enteraran de su fe y los descartaran o los desecharan. Y en medio de este ambiente de personas retractándose de su fe, y en medio de este ambiente de personas viviendo una vida cristiana anónima, si es la palabra, o oculta,
el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y les dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Es decir, aunque otros renuncien a su fe y aunque otros se avergüencen de Jesucristo y de su evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo, hablándoles, trata de persuadirlos a que anuncien su fe públicamente, a que no se avergüencen de su fe, para que su fe pueda hacer estragos en las vidas de las personas y que las personas vieran un evangelio de poder, un evangelio que salva, que sana y que libera. Y Pablo estaba diciendo: no puedes tú predicar un evangelio de poder que sana, que salva y que libera si lo tienes oculto o si te avergüenzas de él. Entonces él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No está haciendo acepción de personas, no está haciendo grupos elite, está hablando a todo el que cree. Y lo dice al judío primeramente y después al griego. Ahora, vivimos en tiempos donde las personas, donde los cristianos, algunos, se avergüenzan del evangelio. Y cuando les preguntan acerca de su fe, dan respuestas tales como: yo asisto a un grupo, yo voy a una iglesia, yo me congrego. Pero no anuncian públicamente su fe. No hablan del evangelio, que es poder de Dios, ¿qué? Para salvación. ¿Por qué es que se avergüenzan del evangelio? Vamos a ver. A muchos no les parece el vocablo arrepentimiento hoy en día. Es mucho más fácil decir Dios te ama y tiene un plan fabuloso para tu vida, que decir arrepiéntete o perecerás. Hoy en día a las personas no les gusta lo decisivo, lo concreto, lo firme. A las personas no les gusta oír o el cielo o el infierno, o vida o muerte. No nos gusta. Hoy en día a las personas les gusta el área gris, creada de poquito blanco y poquito negro. Hoy en día hay iglesias que predican que ven como estés porque Dios así te ama. Y bueno, parte de esto es cierto, pero la mayor parte es mentira, porque ven como estés, sí, Dios así te ama, sí, pero Dios no te quiere así. ¿Sí? Entonces necesitamos definir. Y yo puse en la mañana que estaba estudiando redefiniendo el cristianismo o el evangelio, y cuando me puse a orar, se me vino a la mente de que no se puede redefinir algo que ya está definido. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban ante Nabucodonosor les dijo: a ver, díganme, ¿se van a postrar ante la imagen o lo vamos a meter al horno de fuego? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? No te tenemos ni que contestar, porque nosotros ya estamos, ¿qué? Definidos. El cristiano debe de entender que él debe de estar definido. Muchos están redefiniendo el cristianismo de acuerdo a sus necesidades. Pastores que dicen: es que es débil. No hay que hablarle muy fuerte porque se va de la iglesia. No, hay que hablarle la palabra. Lo que usted necesita es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Lo que usted necesita es el amor y la misericordia de Dios, no el consentimiento de su pastor. De nada le sirve un pastor que consiente su pecado, que lo tolera o que aún lo impulsa. Usted necesita un pastor que pueda predicarle la palabra de Dios tal y como está escrita,
para que le enseñe, para que le instruya, para que le corrija y para que le redarguya. La palabra de Dios. Ahí me lleva mi segundo texto que quiero leerles hoy, y es 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y quisiera llevarte prontito para que puedas entender un poco más de lo que estamos hablando a Hechos capítulo 3 en su versículo 37 o 2:37. Y te quiero enseñar algo porque para mí es de suma importancia. Y esto es fundamental porque tiene que ver con tu conducta, con tu actitud y con tu comportamiento. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice: al oír esto, ¿al oír qué? Al oír a Pedro hablar de Jesucristo, al oír a Pedro predicar acerca de la palabra de Dios, al oír a Pedro hablar bajo la unción del Espíritu Santo, al oír a Pedro predicar la verdad, dice la Biblia que al oír esto, mira, tu fe está basada dependiendo a lo que tú escuchas, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y si a ti un día te dijeron que basta con que tú hagas una confesión de fe y ya eres salvo, ya vas al cielo y es todo lo que tú hiciste, entonces tu confesión de fe fue en vana, porque esas fueron solamente palabras y no has tenido entonces lo que va detrás de la confesión de fe. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Sabes? Cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, la Biblia dice que los de Nínive se arrepintieron. Se arrepintieron y dice en Jonás capítulo 3, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Una confesión de fe sin que te arrepientas, una confesión de fe sin que te conviertas de tu mal camino, una confesión de fe sin que haya evidencia de que dejaste de hacer las cosas que hacías antes, es una confesión de fe vana y no produce resultados, ni es capaz de producirlos tampoco. O es capaz de producirlos a muy corto plazo y después vuelves a tu vieja o tu antigua manera de ser. Y es lo que vemos en la gente. No hay algo en concreto, definido, firme, estable. El domingo soy santo y el lunes sabrá Dios. El sábado me voy a una fiesta, bailo y tomo y lo que sea. De todos modos el domingo voy a la iglesia y me arrepiento. Ese es el evangelio que las personas están viviendo hoy en día, porque no han logrado entender que el arrepentimiento es el que produce en nosotros el cambio. El cambio. Lo vamos a ver un poco, pero te quise llevar a esto para que entiendas. En el libro de Jonás, si quieres ir ahí, Jonás es de los profetas menores. ¿Sí? Y quiero que grabes eso ahí o si tú eres de los que escriben, o si tú eres de los que esos pródigos que tienen una mente prodigiosa, que no necesitan escribir nada, entonces pues para que lo grabes ahí. ¿Sí? Abdías, Jonás. Ok, Jonás capítulo 5, prontito, vamos a regresar. A ver, espérame. Jonás, ¿qué te dije? Te dije 3, perdón, del 5 al 10. Jonás capítulo 3. Ay, perdonen, disculpen, fue una equivocación. Jonás capítulo 3, versículo 5 al 10. Yo se los había dicho, ¿verdad?
Ok, pero me gusta y les quiero dar el texto exacto. Verso 10. ¿Estás ahí conmigo? Y vio Dios que lo que hicieron. Quiero que sepas que Dios ve lo que haces. El hombre ve por fuera, pero Dios ve por dentro. Lo que estás pensando, las intenciones de tu corazón, todos los designios de tu persona, Dios los ve. Amén. Ahora, dice la Biblia que y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nota. Quiero que entiendas esto. Arrepentimiento tiene que ver con que tú, ¿qué? Lo acabamos de leer. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Arrepentimiento tiene que ver con que tú te conviertas de tu mal camino. ¿Estamos aquí? La palabra arrepentimiento viene del griego original metanoeo, que significa cambio de intención y de mente. Cambio de intención y de mente. Jesús, cuando le decía a alguien que se arrepintiera, la idea original era que cambiara su mente. Arrepentirse es cambiar su mente. ¿Por qué? Porque al cambiar su mente, consecuentemente iban a cambiar sus decisiones, sus acciones, sus pensamientos, su actitud, su comportamiento. O sea, al cambiar eso. O sea, para los griegos, arrepentimiento es esto. Es un cambio no de 360, de 180 grados. Así vas así. Ese es un cambio de 180. ¿Sí? Vas así. Este es un cambio de 180 grados. El problema es que hay personas que iban así, se arrepintieron 90, 180 y se fueron hasta los 360. Y otra vez vuelven a caminar como caminaban antes. No notas que te sigues enojando como te enojabas antes. No notas que sigues gritando como gritabas antes de convertirte. No notas que maltratas a las personas como lo hacías antes de convertirte. No notas que comienzas a aquellas cosas viejas que según se habían ido, comienzan a querer volver y habitar dentro de ti. Y vienes a ser casi esa misma persona otra vez, nada más que esta vez ya no tomas, no fumas y no usas droga. Pero aquellas cosas viejas quieren comenzar a volver a ti y a sentarse para que se manifiesten. Y luego dicen: ese hermano es bien enojón, esa hermana es bien ¿Por qué? Porque no dimos 180, dimos 360. Y vamos otra vez en lo mismo. ¿Sí estamos aquí? Entonces, necesitamos ver esto para que no nos ocurra. Amén. Entonces Jesús, cuando le decía a alguien que se arrepintiera, lo que en realidad le estaba diciendo es: cambia tu mente, cambia tus intenciones, para que puedas cambiar tu destino, tu camino de vida. Ya quiero cambiar, pero no puedo. Es que no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento te trae y produce cambios. Amén o no amén. Hoy día muchos dicen que se han arrepentido, pero siguen pecando. Dicen que Jesucristo es su Señor y Salvador sin ninguna evidencia de ello en su vida. ¿Qué pasa? ¿Realmente se arrepintieron? ¿De verdad? No juzgamos, ahí lo tiramos. A muchas personas no les parece el vocablo arrepentimiento hoy en día. Les dije hace un momento, porque es mucho más fácil decirle a alguien. Mire, le voy a enseñar la manera de evangelizar de muchos hoy en día. Estás con alguien, te cuentan sus problemas y tú le dices: que yo voy a un grupo y si tú quieres puedes ir ahí para que el pastor ore por ti y si quieres, el Señor Jesús quiere bendecir tu vida, quiere sanarte, quiere salvarte, Él quiere darte todo para que ya no sufras. Esa es la manera de evangelizar hoy en día. La manera de evangelizar antes, los hombres y mujeres de Dios, era: arrepiéntete o perecerás. No había otra.
No se las daban suavecita, ni blandita, ni cocidita, ni friita. Se las daban cruda, porque el pecado es crudo. Y eres un pecador, vas al infierno, arrepiéntete o pereces. Y entonces las personas, a consecuencia de oír esa palabra, ese evangelio, a consecuencia de eso, dice Hechos capítulo 2 verso 37, que se compungieron de corazón. Dice, estábamos ahí, ¿no? Hechos 2 verso 37. ¿Estás ahí? Sígueme el rollo tantito, por favor. Al oír esto, se compungieron de corazón. Nota, se compungieron de corazón. No se compungieron de corazón cuando se les prometió todo, cuando se les dijo que nada más confiesen a Jesús y iban a recibir todo. No, ahí no se compunge la gente. Es más, la gente pasa al altar para hacer su confesión de fe y está así: Señor Jesús, yo te acepto. No, hermano, cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, estaba en el altar a moco, llanto y baba. Estaba compungido de corazón. Mi corazón dolía, estaba dolido, porque entendía que mis pecados habían dañado el corazón de Dios y me sentía culpable. Y hoy en día nadie se siente culpable. Vivimos con el pecado como que si es parte de nosotros, sin entender que la naturaleza del Hijo de Dios es vivir apartado del mal, convertirse de su mal. Jehová vio que ellos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque se convirtieron de su mal camino. Dios te habla en esta mañana y te enseña que necesitas convertirte de tu mal camino, porque Dios está viendo todo. Y mientras el creyente no se convierta de su mal camino, no deja de ser un mundano cristianizado. No digas amén si no quieres. Yo le decía al Señor: Señor, ya hoy en día ya no hay una gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano, porque los no cristianos hablan de cierta manera y los cristianos hablamos igual. Vamos a los mismos lugares, nos comportamos igual, tratamos a la gente igual. Antes había una grandísima diferencia, una gran cima que separaba a uno de otro. Hoy hay cristianos berrinchudos que nomás se berrinchan. Pero sígale, porque Dios le va a llegar. Y la misericordia de Dios también quiere decir la vara de Dios. Necesitas arrepentirte, necesitas convertirte de tu mal camino. Y yo hoy quiero decirte que Dios no está tan interesado en tu comodidad, ni está tan interesado en tu prosperidad, ni está tan interesado en que tengas carros y casas y prosperidad. Dios está interesado en que entiendas que te arrepientes o vas a perecer. Y ese es el mensaje que vamos a predicar. Arrepentíos. Este mensaje lo predicaron en la Biblia. Escucha esto: Juan el Bautista, en el libro de Lucas capítulo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan inició su ministerio predicando, óyeme bien, el perdón, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Juan fue el precursor de Jesús. Fue aquella voz que clamaba en el desierto. Fue el segundo Elías que vino a la tierra. Fue aquel hombre ungido, hijo de Zacarías el profeta e Isabel. Óyeme bien, fue profetizado cuando estaba en la casa María. Escucha esto: la madre de Juan era estéril. Y cuando Dios le habló al profeta Zacarías de que iba a tener un hijo, se rió y Dios le dijo: tú no vas a volver a hablar hasta que ese niño nazca. Y te digo una cosa: hay veces que Dios habla y hay personas que se ríen, hay personas que se burlan, porque han dejado de creer a la palabra del Señor.